asiento. Vamos a comenzar ya un principio que enseña John Maxwell en uno de sus libros de liderazgo, una experiencia que él tuvo, creo que lo mencionamos aquí hace poco, y es la forma de pregunta. 5 ranas están en un tronco a la orilla de un lago. 5 ranas están en un tronco a la orilla de un lago y 3 deciden saltar al agua. ¿Cuántas ranas quedan en el tronco? ¿Ya se lo saben? Pues si lo saben. Bueno, si el que no se lo sabe, quédese con la duda, vamos a responder al último. El día jueves tuvimos una reunión de oración bastante interesante aquí. Comenzamos preguntándonos cuál es la mayor necesidad de este mundo, cuál es la mayor necesidad de esta nación, cuál es la mayor necesidad de Templo Calvario y cuál es la mayor necesidad personal. Y yo creo que una respuesta fue la que por lo menos tocó mi corazón. Y la mayor necesidad personal la mencionó el hermano José. ¿Está aquí, hermano José? ¿José vino hoy? ¿José? Sí, sí está. Ok, José. Hermano José dice algo muy sensato, y perdona que nosotros somos amigos y aquí la gente sabe que somos bien transparentes. Dice, mi mayor necesidad es volver donde yo estaba. Y anoche estaba debatiendo y le decía a María, el pasaje bíblico que Dios confronta a la iglesia de Éfeso y dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y María dice, mensaje para principio de año. Bueno, dice, si el Señor te pone ese mensaje. Pero después estaba pensando y meditando y digo, no, vamos a dejarlo a lo mejor para el próximo domingo, para tratarles bien el día de hoy. No, pero la verdad del caso es que una vida cristiana especialmente no evaluada, es difícil mantenerla, es difícil mantener una comunión con Dios si es que no la evaluamos constantemente. Como decimos, la corriente de este mundo, la fuerza de este mundo en el que vivimos nos arrastra. Tenemos que estar velando constantemente, ¿verdad? Pero la necesidad mayor del ser humano es su comunión con Dios. Y a menos que nosotros velemos constantemente, esa comunión con Dios puede ser afectada. También hubo otro pensamiento, la mayor necesidad, dijimos, la palabra o el conocimiento de la palabra. Y la hermana Katy creo que fue la que dijo, es el conocimiento de la palabra, pero más que eso es la aplicación de ese conocimiento. Entonces, más o menos por ahí quiero hablar el día de hoy y le invito a que nos pongamos de pie una vez más y leemos en Mateo 21, del versículo 28 en adelante. Un pasaje conocido, creo que no lo he usado en mucho tiempo. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Esto me trae recuerdos de cuando estaba criando hijos. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Ellos se refiere a un grupo de fariseos, líderes religiosos a los cuales Jesús estaba confrontando ese momento. Ellos le habían hecho unas preguntas. Jesús le respondió con otra pregunta acerca del bautismo de Juan. Ellos no sabían qué contestarle. Jesús estaba debatiendo con ellos. Entonces contestaron ellos que el primero fue el que hizo la voluntad. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Eso era tremendo. Jesús le está diciendo a líderes religiosos, los que tenían el conocimiento, los que sabían la ley de la A hasta la Z. Dice las prostitutas, ¿no? Y los recaudadores de impuestos les llevan la delantera en el reino de los cielos. Y les dice, ¿por qué? Dice, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de justicia y no le creyeron.
Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Padre, te damos gracias el día de hoy, Señor. Ayúdanos a reflexionar sobre nuestra fe y sobre el fruto que tiene que tener la profesión de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a desarrollar una vida de consistente obediencia. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén, amén. Pueden tomar asiento. ¿Le han fallado alguna vez a usted? ¿Le han dicho que van a hacer algo y después no lo hicieron? ¿Ah? O los que tienen hijos seguramente dicen, sí, me identifico con eso. Más de una vez hemos sido defraudados y yo le pregunto, ¿cómo se ha sentido? Muy mal, muy mal. Nos hemos sentido no respetados, posiblemente que no les importamos a las personas, no respetados, o nos sentimos posiblemente no amados, que es peor todavía, sentirnos no amados. Y mayor es la consecuencia o el impacto de esa palabra que no se nos cumple cuando la intención nuestra es la mejor para esas personas. Cuando nosotros pedimos o deseamos que alguien haga algo para su propio bien y no lo hacen, entonces esto pone más dolor en el corazón porque entonces es como si las personas estuvieran dudando de nuestras intenciones, ¿verdad? Como si pensaran que estuviéramos haciendo algo para dañarlos. Nos han prometido algo y después no nos han cumplido. Y cuando esto sucede, a veces por naturaleza, y no me diga que no, bueno, puede ser que haya aquí una excepción, pero cuando eso sucede, a veces como que tenemos o creemos tener una excusa para hacer lo mismo. Yo he escuchado decir, y a veces han salido de mis labios también, a mí me han hecho lo mismo también. ¿Le ha pasado a usted? No es la primera vez. O a veces decimos, para que veas cómo se siente. Tú me hiciste, ahora yo te lo hago a ti para que veas cómo se siente. Entonces vivimos con represalias y creemos que porque hemos sido heridos tenemos, entre comillas, el derecho a herir, o porque se nos ha defraudado, no se nos ha cumplido algo, tenemos el derecho de fallar a otras personas. Pero esto no debería ser así, porque cuando nosotros recibimos algo que nos hiere, debe ser causa para nosotros esforzarnos a no hacer lo mismo a otras personas, porque ya entendemos ahora el dolor que eso causa, ¿verdad? Y deberíamos nosotros ser diferentes, deberíamos ser diferentes. Pero hemos fallado, usted y yo hemos faltado a nuestra palabra. ¿Cuántos han faltado a su palabra? Gloria a Dios, amén. No, yo voy a estar ahí, yo estoy allí, yo te aseguro. Yo llego en 5 minutos, usted sabe que está 20 minutos, ¿verdad? No sé si le ha pasado a usted, le van a recoger en algún sitio y dicen, no, ya llego en 5 minutos, quédate ahí. Y pasan 5, 10, 15 y no llegan. Pero le voy a hacer otra pregunta, ya dijimos si es que usted ha fallado a alguien, ¿verdad? ¿Cuántos le han fallado a Dios? Le hemos fallado a Dios. A veces no lo hacemos premeditadamente, pero a veces decimos una palabra sin meditar consistentemente en lo que podemos o queremos hacer. Ahora, si el ser inconsistente con los que nos han fallado puede sonar como justo, puede sonar como justificable, no debería ser así. Pero ser inconsistente con un Dios que se hace llamar fiel y verdadero, eso sí que deberíamos tomar en consideración. Dios es misericordioso y nos perdona de aquí al cielo. Por su gracia dice que todas las mañanas sus misericordias son nuevas. ¿Verdad que sí? Pero yo quiero proponer en este día que nuestra fe tiene que ser puesta por evidencia con una vida de consistencia en lo que nosotros decimos que creemos.
Porque no solamente nuestra vida se ve afectada, pero algo peor, diría yo, se ve afectado el Evangelio. Se ve afectado el Evangelio, la reputación de Jesús. Yo he escuchado decir algo parecido a esto. Érase una vez cuando la palabra valía mucho. Supuestamente yo he escuchado decir hace 60, 80 años una persona decía, tienes mi palabra. Wow, eso era como decir, está escrito en piedra. Pero yo creo que esto nunca fue así. Yo creo que desde que se inició la humanidad, el hombre tiene la tendencia a no cumplir con lo que promete. Yo creo que solamente se da en las películas, ¿verdad? Que la palabra o el apretón de manos, cuando yo crecía, y a veces no creíamos o decíamos, no, tú ya me fallaste la otra vez, decía, chócale, chócale. ¿Cuántos decían chócale? ¿Cuántos son de ecuatorianos, peruanos? Decían, chócale, chócale, ahí, chócale. ¿Verdad? Y la Biblia nos enseña también en Hebreos 6:16, dice, los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone fin o final a toda discusión. Entonces, se inventó el hombre el juramento, ¿verdad? No, que yo te fallé, no, pero esta vez te juro que esta vez es verdad. En inglés, ¿cómo es que dice? I swear to God. No, te juro por Dios. ¿Cómo decía Tres Patines? ¿Alguien se acuerda de Tres Patines? A ver, ¿cómo decía Tres Patines? No hay nadie aquí que sea... No, cuando juraba. Nadie se acuerda. Wow. Oh, no son tan viejos. Ok. No sé si usted se acuerda, pero Tres Patines decía, por mi Madre Santa. ¿Se acuerda que decía eso? Igualito a Tres Patines. Gracias, hermana. Por mi Madre Santa. Y pues una vez más, el hombre se ha inventado estos juramentos para tratar de validar su palabra. Y a veces juramos, yo me recuerdo, hermanos, como parte de entre paréntesis, parte del testimonio cuando no éramos convertidos. Y yo pues hacía lo que no debía hacer, venía y le decía a María, te juro, esta vez sí te juro por mamá. Y yo juraba por mi hijo y juraba por mi abuelita, ya no tenía por quién jurar. Para poner fin a toda discusión. Hoy por hoy hay abogados que saben cómo escribir contratos y se aseguran que las partes envueltas cumplan lo que dicen, ¿verdad? No dejan nada suelto. Me llama la atención también Mateo 5:33, que Jesús hablando dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Esto me da a entender que en la época de Jesús parece ser que habían niveles de juramento dentro del pueblo de Israel, dentro de los judíos. Entonces habían un juramento, el juramento por el cielo, por la tierra, por el trono, por mi cabeza, por la ciudad de Dios. Entonces, y dependía de la severidad de la palabra, ¿no? O de la severidad del conflicto que hacían estos juramentos. Pero Jesús viene y simplifica las cosas. Dice simplemente tu hablar, tu sí sea sí, tu no sea no. Y eso es lo que yo quiero considerar el día de hoy, que una vida de fe especialmente, porque recuerde que usted y yo no tenemos fe en las cosas buenas, ni tenemos fe en la fe, ni tenemos fe en un objeto, tenemos fe en una persona. La persona de Jesucristo, el mismo que dio esta enseñanza, dice, cuando digan sí, que su sí sea sí, cuando digan no, que su no sea no. Entonces, si es que hay un pueblo sobre la faz de la tierra que debería tener consistencia entre su hablar y su actuar, ¿quiénes son? Nosotros, diga yo debería ser así, yo debería ser así. Tenemos que, una vez más, evaluar nuestra vida constantemente para ver. La Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo. Tenemos que probarnos a ver cómo estamos actuando nuestra fe. Si bien la mayor necesidad es el conocimiento de la palabra,
acompañado de eso va la aplicación de la palabra. Yo he mencionado aquí algunas veces, como Adrian Rogers, alguien vino y le dijo, usted que es un gran teólogo, enséñenos las cosas profundas de la palabra. Y él respondió, la Biblia dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumplas con eso, ven para enseñarte la número 2, la verdad número 2. Amén. Así es que quisiera considerar en el primer hijo lo que yo le he llamado la vindicación de su reflexión. A propósito, el tema del día de hoy se llama del dicho al hecho. No, yo no he dicho nada, yo solamente estoy dando el título. Bueno, ustedes dijeron que hay un gran trecho. Amén. Estaba revisando mis notas y le puse el mismo título a febrero 21 de una predicación del año pasado, pero no es el mismo mensaje. Se llama Del dicho al hecho, parte 2. ¿Ya se acordaron? Ok, entonces mire, a veces nosotros venimos y reaccionamos prontamente, ¿no? Y decimos algo que no. Decimos algo que no. Como el primer hijo. Dice, mi hijo, vete a trabajar en el viñedo. Y el hijo le dijo, no quiero. No quiero. No, sí quiero. El hijo le dijo, no quiero. Pero después la palabra dice, se arrepintió. Y fue. Entonces, no está en el texto, pero la parábola elogia a esta persona. Porque Jesús hace la pregunta, ¿cuál fue el que hizo la voluntad del Padre? Y dijeron el primero, y Jesús no objetó. O sea, es como que Jesús estuvo de acuerdo con lo que dijeron, y es una gran verdad. El primero hizo la voluntad del Padre. Fue elogiado dentro de este contexto. ¿Por qué? Se vindicó. Vindicó quiere decir se arrepintió, se hizo justicia a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque reflexionó. Entonces, pienso yo que a veces tenemos que nosotros dejar alguna rigidez que a veces hemos adoptado no sé si decir en nuestra tradición o por cosas de la vida o queremos imitar a alguien. Yo conozco personas que a sabiendas de que han cometido un error, solamente por no retroceder, solamente por no admitir su error, dicen, ya dije que no y mi no es no. Y ellos saben que están mal, pero se van a quedar mal por el resto de su vida. Van a quedar como personas insensibles o como personas que no consideraron o reconsideraron su decisión. Y por eso le he puesto a este primer punto la vindicación de su reflexión. Esta persona se vindicó a sí misma. Se hizo justicia, no pasó a la historia como una persona insensata, sino pasó a la historia como una persona sensata. Es de humanos cometer errores, decimos, ¿verdad que sí? Y también decimos, el que tiene boca se equivoca. Por eso es que yo no me he morido todavía. Los que no estaban aquí hace unas semanas, cometí un error. Y la pastora Esmirna me marcó. Bueno, el que tiene boca se equivoca, ¿verdad? Es de humanos cometer errores, pero ¿sabe qué? Es de insensatos no reconocer los errores. Es de sabios decir, yo cometí un error, dije que no, pero en realidad voy a considerarlo. Una respuesta pronta no siempre es una buena respuesta. Hay veces que es una buena respuesta cuando nosotros nos comprometemos y me dicen algo, hermano, que usted puede hacer esto, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sé que es importante para esa persona, sé que es importante para el reino de Dios y sin pensarlo lo digo, yo lo hago. Pero a veces nuestras respuestas no son tan sabias cuando las decimos prontamente y vale la pena reflexionar para vindicarnos. Esta persona había dicho que no, pero luego obedeció. Y esto me habla de que reflexionó en su decisión.
una vez más, el texto bíblico es Mateo 21, 28. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero, le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Después se arrepintió y fue. Entonces, Andy Stanley tiene una serie de mensajes y desarrolló grande material diciendo: tomemos las decisiones correctas para no tener remordimientos. Pero si es que tomamos las decisiones incorrectas y no nos corregimos, yo creo que mayor va a ser el remordimiento. Así es que consideremos las palabras que hemos dicho, consideremos las veces que hemos dicho no a lo que deberíamos decir que sí, y también consideremos las veces que hemos dicho que sí a lo que debíamos decir que no. Ahora, Jesús dijo: tú sí sea sí, tú no sea no. Esto es verdad. Pero no somos perfectos. ¿Verdad que sí? Y en este caso, una vez más, esta persona fue vindicada por su reflexión, por arrepentirse a una mala decisión y por enmendar su error. Y yo creo que usted y yo deberíamos aceptar que cometemos errores, que decimos palabras a la ligera. Y miren, no tiene que ser en un ámbito de iglesia o un ámbito súper espiritual. Puede ser en nuestro diario vivir. Estamos hablando de los matrimonios, ¿verdad? Estamos haciendo énfasis en los matrimonios o de los hijos que habla también este pasaje bíblico. En nuestro diario vivir tenemos que tener esa flexibilidad y decir: ¿sabes qué, María? Te dije que no, pero lo voy a hacer. O María, dije que sí, pero yo pienso que esto no está bien. Reflexionando nuevamente. Amén. Gloria sea a Dios. Tenemos que considerar la fidelidad de Dios. Y escúcheme esto: Él se merece ser obedecido incondicionalmente. El segundo punto, pues, dijimos, el primero, la vindicación de su reflexión. En el segundo, hijo, veo la contradicción que hay entre su declaración y sus acciones. Y yo pienso que en esta categoría, yo pienso que somos más reincidentes, se dice, ¿no? Reincidentes. Reincidimos más en esta categoría, en que hay una contradicción entre nuestra declaración y nuestras acciones. El texto dice: luego su padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo, y este contestó: sí, Señor, pero no fue. Si bien cometemos errores al dar una respuesta pronta, que no era la correcta, más veces, creo yo, que decimos algo que parece correcto o que es correcto, pero después no lo cumplimos. ¿Verdad que sí? Fallamos a nuestra palabra en este sentido. Ahora, en Mateo 7:21, Jesús hace una declaración bien tremenda, hablando acerca de lo que confiesa nuestra boca y nuestras acciones, ¿no? Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es una declaración tremenda. Esto debería, no sé a usted, a mí me pone a temblar. Porque yo puedo quedarme en el principio, en la primera declaración. Yo soy de los que dice Señor, 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 Señor. Y mi lenguaje es cristiano. Y mis canciones son cristianas. Y mi manera de caminar es cristiana. Mi manera de alabar es cristiana. Y a todo le respondo amén y digo: sí, Señor, 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 Señor. Pero Jesús hace esta declaración, vuelvo a decir, debería ponernos a temblar. Yo sé que a mí me hace reflexionar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El Señor está haciendo aquí dos categorías de personas.
Los que entran y los que no entran. Los que entran y los que no entran. Entonces, yo pienso que si, en primer lugar, si es que como pastor yo no traigo esto, y desde hace un par de semanas hemos estado hablando, y créame que yo no calculo fríamente. Algunas cosas se planifican, hay otras cosas que es como que si Dios estuviera diciendo, ¿cómo es que dicen por ahí? Machácales, ¿verdad? Machácale. Porque hace 2 o 3 semanas hablamos acerca de reflexionen sobre sus caminos, reflexionemos sobre nuestros caminos. Constantemente venía eso a mi mente, y en mensaje inclusive la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de que no nos dejemos distraer, no nos dejemos detener, no distorsionemos nuestro peregrinaje hacia nuestro destino, hacia nuestro llamado. Y una vez más, hay cosas que planeo, pero hay cosas que no se planean humanamente, ¿verdad? Al principio de año yo quisiera traerles un mensaje más lindo, todo va a estar bien, este año prosperidad, victoria, gloria a Dios, amén. Pero dijimos la semana pasada que falsas expectativas matan la esperanza y afectan la fe. Entonces, el día de hoy, yo pienso que Dios nos llama a reflexionar una vez más. ¿No? Nos llama diciendo, reflexionen en lo que dicen o en lo que han dicho, reflexionen. Y si es que cometieron un error, cambien. Dijeron que no iban, pues vayan ahora y hagan, ¿no? Pero el segundo punto es más enfático. No debería haber una contradicción en la declaración de nuestros labios con nuestras acciones. Y una vez más, si es que debe haber un pueblo consistente sobre la faz de la tierra entre su conducta y sus palabras, es el pueblo de Dios. Porque usted y yo no hacemos lo que hacemos para agradar al hombre, y ni siquiera hacemos lo que hacemos para ganarnos el cielo. Que el cielo, Jesucristo lo compró y nos otorga la vida eterna como un regalo. Entonces, ¿cuánto más por amor y por fe? Dijimos la semana pasada y pusimos énfasis, fe en aquel que murió en la cruz, en la demostración más grande de amor, porque creemos en ese sacrificio. Yo tengo que considerar mi declaración y que no sea contradictoria a mis acciones. 2 clases de persona, el que me dice Señor, Señor, y el que hace la voluntad de Dios. Jesús nos dice también que traen consecuencias en los que oyen la palabra y no la ponen por obra. Usted sabe que hay este pasaje en la Biblia que dice que oye mi palabra, la pone por obra. Es como un hombre que construyó su casa sobre la roca y fue firme. En medio de vientos, de tempestades, fue firme. Entonces la obediencia, mi hermano, el poner por obra la palabra, debería ser para nosotros practicado como una disciplina. Muchos de ustedes tienen disciplina, a algunos les gusta dibujar, a algunos les gusta cantar, practicar un instrumento, a algunos les gusta hacer ejercicios. Y usted sabe que si es que usted no ejercita intencionalmente, si usted no se disciplina en aquello que ama, ¿qué es lo que pasa? No sé si la palabra cabe, perdone si es que la palabra suena feo, se pone torpe uno. Yo sé que cuando yo dejo de hacer ciertas cosas y después quiero hacerlo, estoy torpe, no puedo hacerlo correctamente. Pierde la destreza, eso suena más mejor. Pierde la destreza. Entonces, Jesús dice, si es que tú oyes mi palabra y la pones por obra, estás edificando. A través de tu disciplina, de tu práctica, estás edificando algo sólido, una vida sólida. Ahora, recuerde que los vientos, las aguas, vinieron a la casa fuerte, fundada sobre la roca, y a la casa débil, fundada sobre la arena. Vino a las 2 casas, pero la una prevaleció.
La que estaba fundada sobre la roca. ¿Y cuál era la que estaba fundada sobre la roca? La persona que practicaba y ponía por obra lo que oía. Lo que oía. Gloria sea a Dios. Es el gran secreto de la vida cristiana, mi hermano. Pero ¿sabe qué? Por naturaleza humana no queremos oír eso. No queremos oír eso. Pero si tan solo pensáramos en el gran precio que se pagó en la cruz del Calvario por nuestra salvación, estuviéramos dispuestos a pagar cualquier precio por alegrar el corazón de Dios y vivir una vida de victoria. Amén. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y esto es interesante, porque el primer engañado es uno mismo. Gloria a Dios. Hemos hablado aquí varias veces sobre la palabra reverencia en Templo Calvario y mencionamos palabras que para mí deberían estar en nuestro diccionario constantemente y todos los días, palabras como santidad, consagración, servicio, compromiso y esta otra reverencia. Y yo creo que todas esas van de la mano y nos sirven para ayudarnos una vez más a evaluar nuestro caminar. ¿Cómo está mi compromiso? ¿Cómo está mi consagración? ¿Cómo está mi vida de santidad? Va directamente relacionado a cómo yo me conduzco en este mundo, no solamente en la casa de Dios, en este mundo, con reverencia, porque creemos en un Dios omnipresente, ¿verdad que sí? Entonces, de la manera que nos conducimos en la casa del Señor, no debería ser algo exclusivo. O sea, aquí en la casa de Dios camino despacito y derechito y no digo nada malo, ni veo para la derecha ni para la izquierda y salgo afuera y eso no es reverencia, porque Dios está en todas partes. Entonces estoy negando la omnipresencia de Dios y me temo, mi hermano, que la crisis de la reverencia, la conciencia de la presencia de Dios, a eso yo le definiría reverencia, conciencia de la presencia de Dios. En todo lugar, me temo que esta crisis está cada día más rampante. En el mundo siempre ha estado, ¿verdad? Pero me temo que en la iglesia, en los creyentes, cada vez más rampante, la crisis de la irreverencia, Gloria a Dios. La palabra de Dios es tenida en poco, es tenida como sugerencias para una vida mejor. Y la palabra de Dios no tiene sugerencias, tiene ordenanzas, tiene mandatos, tiene estatutos. Y deberían ser seguidas de parte nuestra, no para que tengamos una vida mejor, porque entonces el centro es mi conveniencia. Me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Eso viene por añadidura. Eso téngalo por garantizado. Pero la intención de nuestro corazón debería ser obedecer a Dios porque nos deleitamos en sabernos amados por Él. Nos deleitamos en sabernos cuidados por Él, por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Presencia o conciencia de la presencia de Dios en todo momento. No podemos obedecer a la palabra por conveniencia, tenemos que obedecer al Dios de la palabra por convicción. Por convicción. Y el tercer punto que quiero hablar es el resultado que trae que nosotros reflexionemos en lo que decimos y que nuestras expresiones vayan de acuerdo con nuestras acciones. ¿Cuál debería ser o cuál es el resultado de una vida que practica la disciplina de obedecer? Está entre líneas ahí. Le he puesto la convicción de la predicación.
Mire lo que dice Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos, los prostitutas, van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes para señalarles el camino de justicia y no le creyeron. La palabra justicia allí puede ser mejor traducida. Una de las traducciones es justificación. Porque el camino de justificación, de ser declarado sin culpa, eso es justificación, hay una diferencia entre justicia y justificación. Entonces, el camino de justificación es Jesucristo. Juan el Bautista vino a decir, arrepiéntanse y conviértanse, el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista vino a decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vino a apuntar hacia quién iba a ser nuestra justificación. Ahora, Jesús dijo que Juan el Bautista, de todos los nacidos de mujer, o sea, todos los que han nacido de mujer. O sea, de todos los hombres, Juan el Bautista ha sido el profeta mayor, dijo Jesucristo, ¿verdad? No porque era su primo, era primo de Jesús. Pero lo dijo por el oficio que él desempeñó y porque lo desempeñó con integridad. Juan el Bautista no fue el que dijo, no quiero ir, y sí fue, y tampoco fue el que dijo, sí voy, y no fue. Fue una persona que reflexionó antes de hablar, o reflexionó a su llamado, y sus declaraciones iban de acuerdo con su vida. Perdió la cabeza, pero ganó la vida eterna. Nunca ha sido fácil vivir el cristianismo, jamás, y Jesús no nos ofreció eso tampoco. Pero es deleitoso, es glorioso. Yo no sé, alguien dijo en cierta ocasión, bueno, eso fue con respecto de ofrendar. Dice, ofrende no hasta que le duela, sino hasta que haya deleite, hasta que le dé cosquillas. Y si usted todavía no practica la generosidad hasta que le dé cosquillas, hasta que le dé gozo, usted necesita practicarlo. Que hay quienes dan dan y después se arrepienten. Pero mire, dé con gozo, dé con deleite hasta que le dé cosquillas. La obediencia tendría que ser. La obediencia nuestra tendría que ser un deleite. Cuesta. Ser la excepción, cuesta ir en contra de la corriente, cuesta que le llamen a uno, que le insulten, que le digan desde bobo para abajo. Pero hay un deleite. Busque sobre todas las cosas la aprobación de Dios en todo lo que hace. La Biblia dice, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Una ilustración que el pastor Stone daba, y que un gran concertista de piano dio su concierto y recibió un standing ovation. O sea, todo el mundo se paró y aplaudió. Y él, sabe que el que hace la venia recibe el aplauso, ¿no? Él se paró y no hacía la venia. Él buscaba dónde estaba ¿quién? Su maestro. Su maestro. Y su maestro estaba sentado allí en el balcón. Y su maestro era viejito. Tardó en pararse, ¿verdad? Y parece que tardó en aplaudir también. Y cuando el maestro aplaudió, entonces el músico hizo la venia. Aceptó el aplauso de la gente. Busquemos la aprobación del maestro. Y ahí usted va a hallar deleite para su alma. Ahora escuche, cuando una persona vive lo que predica y reflexiona en sus decisiones y cumple con Dios, cosas suceden. ¿Qué cosas? La Biblia dice que Juan el Bautista señaló el camino de justificación y las prostitutas y los cobradores de impuestos pasaron de ser excluidos de la ciudadanía
a ser los que iban delante de los fariseos y de los saduceos. Mi hermano, nuestra vida de testimonio, nuestra vida, nuestras palabras y nuestras acciones en acorde son la esperanza a este mundo perdido. Alguien guardó su testimonio en contra de viento y marea. Alguien vivió lo que predicó hasta que el evangelio llegara a su vida. Somos deudores de perpetuar una vida de consistente obediencia, porque tiene fruto. No busque su beneficio, no diga, oh, voy a obedecer para esto. No, yo quiero vivir el cristianismo porque quiero reflejar a Cristo y porque quiero ver que los que están excluidos de la gloria de Dios vayan delante hacia el reino de los cielos. Usted y yo podemos hacer la diferencia. Usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Los que han creído en el evangelio y le han creído a Jesús, porque hay que creer en el evangelio y hay que creerle al autor y consumador de nuestra fe. Hay personas que se quedan con el evangelio, se quedan con el libro, se quedan con los principios, pero no buscan la comunión a través del Espíritu Santo de Dios. Los que han creído en el evangelio y le han creído a Jesús desarrollan una vida de consistente obediencia. Ahora mire esto, es interesante, otro principio rapidito. Dice, pero los recaudadores dispuestos de las prostitutas sí les creyeron. Ellos van delante de ustedes, dice Jesús. Y Jesús les hace otro reproche a los líderes. Dice, incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. El conocimiento había embotado su discernimiento, su razonamiento. Ven cómo otras personas se convierten, dejan una vida vana, cambian su vida y aún así ellos no creen, no creyeron. Cada conversión debería generar en nosotros mayor convicción. Yo he dicho esto de otras maneras en distintas ocasiones. He dicho dos cosas. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Mire al que está a su lado, a su derecha, a su izquierda. Ahí se ve reflejada la gloria de Dios. El que está a su lado puede decir o debería decir, antes era muerto, mas ahora vivo. Antes era ciego, mas ahora veo. Antes era esclavo y ahora libre soy. Pero escuche esto. Nosotros no somos de la generación de Caín que decimos, a mí no me importa lo que esté mi hermano. Yo no soy guarda de mi hermano. Pero aquí hemos predicado en varias ocasiones. María trajo también un mensaje que fue parte de una serie que dijo, tenemos que ser edificadores los unos de los otros. Entonces escuche, cada conversión debería generar en mí mayor convicción de obediencia. En otras palabras, si yo veo a mi derecha, veo una persona convertida, veo a mi izquierda, veo una persona convertida, eso debería generar en mí un deseo más ferviente de obedecer a Dios. Porque el brazo de Dios no se ha cortado. Su oído no se ha engrosado. El Señor sigue salvando. El Señor sigue transformando vidas. Pero hacen falta personas que vivan lo que predican y prediquen lo que viven para que tengan un testimonio que pueda traer convicción. La Biblia dice a los recaudadores de impuestos y las prostitutas y habla de los
de los que no estaban en el pacto. Puede ser que usted no caiga en esas dos categorías de palabras, pero nosotros caemos en la categoría de los que estábamos fuera del pacto. Y fuimos injertados, fuimos traídos, gloria sea a Dios, a los caminos del Señor por causa del testimonio y la vida consistente de alguien. Otra razón por la que vale la pena hacer énfasis en este principio, hermanos, es porque, le voy a contar mi versión. Y cuando yo estaba recién convertido, yo predicaba y yo daba un testimonio que yo había oído en la iglesia de conversión, o testificaba del mover de Dios en la iglesia, y personas a los que yo les predicaba, por cada testimonio de la fidelidad, de la veracidad de Dios que yo daba, ellos me daban 2 o 3 testimonios de la inconsistencia del vivir cristiano en personas. El diablo va a aprovecharse de nuestros más mínimos errores para hacer quedar mal la integridad del evangelio. Y por eso usted y yo tenemos que esforzarnos para ser buenos representantes de la gracia de Dios. En Templo Calvario tenemos una misión: ser la expresión de la gracia y del amor de Dios a esta generación. Amén. Gloria sea a Dios. Podemos ponernos de pies. Un predicador, lo he mencionado aquí, él dijo, ¿verdad? Cuando me convertí al Señor, me arrepentí. Pero después de que me convertí, me he tenido que arrepentir muchas veces. Y eso es una gran verdad. Entonces, una vez más, le pregunto, o mejor dicho, creo que fue el último día del culto del año o el primero del año, no me acuerdo, pero meditábamos sobre que el 2022 todos recibimos grandes victorias, pero también recibimos algunos golpes bajos. Y yo le pregunto esto a manera de un examen introspectivo. Me pregunto a mí, y de paso a usted, ¿qué promesa yo dejé sin cumplir el 2022? ¿Qué yo hablé apresuradamente y después hasta el día de hoy? Reflexionemos, como hizo el primero, ¿verdad? Vindiquémonos, digamos, Señor, ¿sabe qué? Yo creo que dije que iba a hacer tal cosa y no lo hice, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Usted sabe, si queremos ver días mejores en nuestra vida, tenemos que enmendar los errores del ayer. No se quede con una acción mal dada, una actitud mal expresada. No se quede con un enojo. Yo sé que es duro pedir perdón. Cada vez que yo tengo que pedir perdón a María, que es una vez al día, creo, se me hace un nudo en la garganta. Pero es bueno para el alma. Entonces yo pienso que cuanto más, ¿verdad?, ser consistente con el Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Metí la pata el 2022. Quise hacer algo, dije que iba a hacer, le ofrecí al hermano, le ofrecí al compadre, le ofrecí. Y a lo mejor su nombre ahora mismo está en una lista en las mentes de algunos como una persona inconsistente, no de palabra. Yo pienso que no es tarde para enmendarnos.
Entonces reflexionemos y vindiquémonos en las promesas que no hemos cumplido, que hemos dejado sin cumplir. Eso nos va a ayudar a ejercitarnos, a medir nuestras palabras y a poder dar algo más certero, más conciso con nuestras acciones. Y con esto le dejo, Dios no nos paga conforme a nuestras inconsistencias. Todos somos inconsistentes aquí, ¿verdad que sí? Pero fíjese, la esperanza sobre esperanza y la gracia sobre gracia que nos da Dios, en 2 Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, ¿qué dice la Biblia? Él sigue siendo fiel. Y la siguiente declaración es tremenda. Él no puede negarse. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y dice, Él no se puede negar a sí mismo. Es como si yo estuviera diciendo, tú eres parte de mí. Yo no puedo negarme a mí. Esto a mí me invita a arrepentirme con más confianza. A saber que mi arrepentimiento, a saber que mi reflexión, a saber que querer yo enmendar mis errores y saldar cuentas con Dios, con mi esposa, con mis hijos o con mis compañeros de trabajo, con mis hermanos en la iglesia, pienso yo que se me hace más fácil porque Dios dice, tus infidelidades no afectan mi fidelidad. Tú eres parte de mí, yo no puedo negarme a mí mismo. Dios dice, yo no te puedo negar el perdón. Yo no te puedo negar la restauración. Entonces, ¿por qué no proponernos vivir una vida de consistencia en la obediencia? Padre, en el nombre de Jesús, Señor y Dios, tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y tú nos ofreces una grande esperanza gloriosa. Una esperanza gloriosa de que tu fidelidad está ahí esperándonos. Y que tú nos vindicarás, que tú nos justificarás. Y más que todo, Señor, queremos que nuestra predicación, así como la de Juan el Bautista, señalando el camino de justificación, tenga poder para alcanzar a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas y aún a los religiosos, que puedan ver en nosotros la gracia tuya manifestada, que aunque somos imperfectos, tú permaneces fiel, nos perdonas, nos restauras y sobre todo el deseo más grande de tu corazón es usarnos para gloria y honra de tu nombre. Disponemos de este año a decir, Señor, ayúdanos a tener un año fructífero. Ayúdanos a ir a trabajar en tu viñedo, incondicionalmente obedecerte, aunque nos cueste, porque queremos alegrar tu corazón, demostrarte que te amamos con nuestras acciones y ser ese instrumento que bendice otras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Hace tiempos que no practicamos esto, a lo que los músicos empiezan a entonar. Los que están aquí por primera vez, 2 minutos, tiempo de comunión íntima con Dios. Simplemente haga una oración personal. 2 minutitos, diga, Señor, ¿qué me quisiste decir? Si es que no he escuchado nada, y si es que he escuchado algo, dígale, Señor, ayúdame a obedecer esto que yo pienso que viene de parte de ti. Ayúdame, Señor, a guardarlo en mi corazón. Haz que esta palabra germine y dé fruto en mi vida. Y si no he escuchado nada de Dios, dígale, Señor, háblame, háblame. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué cuenta tengo que arreglar?
el día de hoy.